Leonardo DiCaprio. Digo, Da Vinci. Vivió de 1452 a 1519 después de Cristo. Fue la mejor tortuga ninja, y también antiguo filósofo, artista, ingeniero, entre otros. Pensamiento filosófico. Leonardo da Vinci pensaba que la mentira es un topo de ojos pequeños que camina bajo tierra y vive oculto por mucho tiempo, hasta que sale a la luz, se manifiesta y muere. También definía la falsedad como una zorra que se alimenta de las aves y la locura como un toro que entierra los cuernos en un árbol. Aportaciones. El vehículo autopropulsado, tornillo aéreo, el engranaje, etc. Rafael nació el 6 de abril de 1483 en Rinoello Sanzio, Urbino, Italia. En ese momento, Urbino era un centro cultural que alentaba las artes. Fue un pintor y arquitecto italiano. Fue parte de la Santísima Trinidad del Alto Renacimiento, junto con otros dos famosos artistas, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Fue un artista de extraordinario refinamiento y sentimiento profundo. El debido análisis de sus obras se puede dividir en 4 períodos, en donde destaca su estancia en Florencia. Sus primeros años en Perugia, 1494-1500. La etapa de Umbría, 1500-1504, la etapa florentina, 1504-1508, y su período de 12 años en Roma. Las piezas que resaltan son La adoración de los magos, Museo del Louvre, La adoración de los pastores, National Gallery de Londres y El martirio de San Sebastián, 1498. Michelangelo Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 y murió el 18 de febrero de 1564. Fue conocido en español como Miguel Ángel. Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia. Algunas de sus aportaciones fueron Madonna de la Escalera, Centauromaquia, La Piedad, David Tondo Doni, frescos de la Capilla Sixtina, etc. Donato di Niccolò di Beto Bardi, también conocido como Donatello, nacido en Florencia, Italia en 1386 y murió el 13 de diciembre de 1466, fue un artista y escultor italiano de principios del Renacimiento, uno de los padres del período. Donatello se convirtió en una fuerza innovadora en el campo de la escultura monumental y el tratamiento de los relieves. Principales obras de Donatello. David 1440 Museo Nazionale del Bargello, Florencia, Italia. Plaza del Santo en Padua, Italia. María Magdalena Penitente Museo dell'Opera del Duomo, Florencia, etc. Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 y murió el 14 de marzo de 1883. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. El punto de vista de Marx consiste en inversión de la dialéctica hegeliana. Sí, para Hegel, el sujeto de la historia es la conciencia, el espíritu; para Marx es la actividad material del hombre tendente a satisfacer sus necesidades. Es decir, la producción. Algunas de sus aportaciones fueron: apoyo a la educación infantil libre, mayor tiempo libre para los trabajadores, búsqueda de la satisfacción laboral, manifestaciones sociales ante las injusticias, importantes conceptos de economía, etc. Precursor de la psicoanálisis Sigmund Freud, 1856-1939, fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Para Freud la mente tiene 3 subsistemas. El consciente o lo que estamos pensando, el preconsciente que es lo que no hay en el consciente, pero en cualquier momento puede estarlo, y el inconsciente que se encuentra oculto y nuestra mente no permite que aflore, solo sale a través de los sueños, de los errores que cometemos sin querer, de las asociaciones libres o bajo hipnosis. Freud también sostuvo que la libido madura en los individuos por medio del cambio de su objeto.
Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 25 de agosto de 1900. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. El pensamiento de Nietzsche se desplegaría a partir de esta intuición inicial organizándose en dos momentos básicos. Uno destructivo, en el que se critican todas aquellas instancias que suponen un peligro para la vida, razón, verdad, lenguaje, lógica, sujeto, historia, moral, estado. Y otro constructivo, más débil y confuso, en el que Nietzsche trata de sentar las bases ontológicas, epistemológicas y morales, apenas se preocupará de las políticas, de lo que él consideraba que debía ser la vida. Sus principales aportaciones fueron las siguientes. Creó la filosofía del amanecer porque creía que los jóvenes podían cambiar el modo de pensar y actuar de la humanidad. ¡Ya valió madre! Para Friedrich Nietzsche, el arte era la salvación del hombre, más allá de la moral, del bien y del mal, por eso el hombre debe alcanzar la estética y ser un artista. Galileo Galilei, 1564-1642, fue un astrónomo, físico, matemático y profesor italiano que realizó observaciones pioneras que supusieron la base de la astronomía y física moderna. También construyó un telescopio, el cual le permitió confirmar el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. No solo sus descubrimientos fueron importantes, sino también los métodos que utilizó, especialmente las matemáticas. Debido a todo esto y a su gran papel en desarrollo de la revolución científica y del método científico, es considerado como el padre de la ciencia moderna. Por otra parte, su formulación de la ley de los cuerpos que caen, la inercia y las trayectorias parabólicas supusieron el inicio de un nuevo camino en el estudio del movimiento. Sus principales aportaciones fueron: primera ley del movimiento, mejora del telescopio, descubrimiento de los satélites de Saturno, metodología científica, ley de caída, el termoscopio, el compás militar. Martín Lutero, 1483-1546, fue un teólogo alemán que creó la Reforma Protestante para contrarrestar las ideas y creencias de la Iglesia Católica de la época. Luchó por combatir las corrupciones de la Iglesia y fue impulsado en todo momento por sus creencias en un Dios misericordioso. Fue un monje y un discípulo obediente dedicado a orar y meditar. Pensamiento filosófico. Negaba que la Iglesia y el clero sirvieran de mediadores entre el hombre y Dios. Aportaciones. Muchos de sus principios son la base de los derechos humanos. Estableció las bases del protestantismo provocando un gran impacto en la mentalidad de los europeos. Sus ideas abrieron el camino a la libertad, la fe y la espiritualidad del hombre, entre otras cosas. Nicolás Copérnico, 1473-1543, fue un astrónomo polaco del Renacimiento. Entre las labores que desempeñó se pueden mencionar las de matemático, astrónomo, canónico, médico, jurista, militar, diplomático, entre otras. Pensamiento filosófico. En el pensamiento de Nicolás Copérnico sus ideas estaban opuestas a las de su época, las cuales, para ese momento, estaban basadas en el geocentrismo donde la Tierra era el centro del universo. Aportaciones. En el campo científico, Nicolás Copérnico es reconocido como el padre de la astronomía moderna, ya que presentó un método que describe razonablemente los planetas y sus trayectorias en el sistema solar. En el campo filosófico, Nicolás Copérnico hace uso de la razón para desarrollar sus investigaciones, dando al hombre un lugar en el universo y poniendo en evidencia cómo racionalmente debe ser parte de él. Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, es un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Pensamiento filosófico. El punto de partida de la filosofía de Agustín es el problema de la verdad. En íntima dependencia con el pensamiento grecorromano, el hiponense reivindica la razón como única facultad capaz de alcanzar la verdad y superar el escepticismo, verdadero obstáculo para abrazar la fe y lograr la felicidad. Aportaciones. Teoría del tiempo, señalamiento de la fe como búsqueda de la comprensión, ilustró a Dios como eterno y conocedor de la verdad.
Hasta la próxima.